Ya. Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a empezar con retraso. Tenía que empezar las clases a las 4:30 y ya va a ser a las 5, ¿no? Yo creo que también entre profesores, entre maestros debemos guardarnos respeto. Se puede tolerar 5, pero miren cuántos minutos ya. Ojalá ustedes nunca sean así. Y ojalá yo no me exceda de la hora, porque tiene un profesor a las 6 de la tarde y la hora hay que respetarla. Si no, ¿cómo empezamos? Por eso el Perú está como está. Lamentablemente es así. Y eso van aprendiendo los alumnos. Los alumnos deben observar a sus profesores. Todos los profesores tienen su parte buena y su parte mala. Nadie es perfecto. Tenemos virtudes y tenemos defectos. La recomendación que les doy: observen a sus profesores, observen a sus maestros, pero de ellos aprendan solamente la parte buena. La parte mala, mírenla de reojo, pero para no hacerlo. Yo mucho les comento a mis alumnos en la práctica, por ejemplo, nosotros empezamos la consulta a las 8 de la mañana y muchos médicos llegan y empiezan la consulta ¿a qué hora? 8:30, 9 de la mañana. Atienden a sus pacientes rápido, en menos de 5 minutos los botan al toque y están saliéndose a las 10:30, 11 de la mañana cuando tienen que trabajar a las 2 de la tarde. Y las cosas malas son las que más rápido aprenden los alumnos. Ojalá que ustedes pertenezcan a una generación que no aprendan las cosas malas, sino solamente las cosas buenas, por el bien del Perú, por el bien de ustedes. Solo así podremos salir adelante, si no vamos a estar como estamos y teniendo los gobernantes que tenemos, que ustedes ya bien saben a qué entran a gobernar. De ahí parte todo, señores, del respeto y de la responsabilidad. Yo estoy aquí desde antes de las 4 porque me gusta ser puntual. Estoy prácticamente desde las 3:50 por cumplir con ustedes, por respetarlos a ustedes, porque ustedes como alumnos también merecen respeto. No es posible que me acuerdo mucho cuando hacíamos las clases en el mismo hospital, teníamos clases a las 8 de la mañana, los alumnos llegaban ¿qué hora? Yo estaba antes de las 8 y los alumnos estaban ¿qué hora ahí? 8:20, 8:30, en mi primer clase. ¿Por qué llegan a esa hora? ¿Por qué? Porque nosotros llegamos temprano y el profesor no llega. El profesor viene recién 8:30. ¿Se dan cuenta? Y el alumno aprende eso. El alumno en vez de llegar temprano para exigir al profesor puntualidad, empieza a llegar igual que el profesor tarde. ¿Se dan cuenta que aprenden? Lo primero que aprenden son las cosas malas, cuando no debe ser así. Pero no quiero aburrirles con esto. Vamos a las clases que tengo hoy. Hoy tengo que tratarles 2 temas. Hubo un cambio en lo que respecta a temas. Creo que hoy tenían demencias. No sé qué pasó ahí. Pero yo tengo a cargo la parte de lo que son parte del tema que corresponde a enfermedades debilitantes. La primera parte de enfermedades debilitantes la van a ver con el doctor Barreto más adelante, donde van a hablar sobre la esclerosis múltiple. Nosotros vamos a ver ahora mielitis transversa y enfermedades Davis. Pasen la siguiente. Yo quisiera saber si me tienen noción de lo que es una enfermedad debilitante para saber de qué estamos hablando. ¿Alguien sabe? Por favor, una opinión rápida, para no demorar mucho tampoco. ¿Quién sabe qué es enfermedad debilitante? Que levante la mano, por favor. A ver qué nos dice acá el señor en primera fila, el señor de blanco. ¿Qué es una enfermedad desmielinizante? ¿Y qué es la mielina? Entonces la mielina es la parte que cubre al nervio o a la fibra nerviosa, como quieras llamarle. Eso es la mielina, ¿no? ¿Y cuál es la función de la mielina? Eso lo deben saber por sus estudios de neuroanatomía y histología de la parte neurológica, ¿no? Entonces la mielina es una estructura. Si nosotros comparamos al nervio, lo comparamos con un cable eléctrico por donde circulan los electrones, o sea, vale decir la electricidad. Y que está cubierto por una parte que es lo que aísla para que no nos pase la corriente, ¿no? Un material sintético. Ya, algo similar es el axón
que es la fibra que sale del cuerpo neuronal. Entonces está cubierto por una sustancia que viene a ser la mielina. Pero aparte de la mielina de darle protección, también nos va a servir para que el impulso nervioso se conduzca a mayor velocidad. Porque esta protección no va a ser como el cable, así en forma continua, sino va a ser por segmentos. Y va a estar a manera de como son, ¿vieron las salchichas? ¿No es cierto? De esa manera. O sea, va a haber pequeños segmentos del axón que están levemente descubiertos para volver a ser otra vez cubiertos. Y esto hace que el impulso nervioso vaya saltando, ¿no? Si quieren, si cabe la expresión, desde el inicio de una salchichita hasta el final, y así va saltando, va saltando, va saltando. Y esto hace que la conducción nerviosa sea mucho mayor. Entonces, aquellas enfermedades que van a atacar y van a destruir esta mielina es lo que se le llama enfermedades desmielinizantes. El proceso de desmielinización es un proceso que está presente en muchas enfermedades neurológicas. Vale decir que va a estar presente en axones que pertenecen a neuronas que pertenecen al sistema nervioso central y a neuronas cuyos axones pertenecen al sistema nervioso periférico. Por lo tanto, el proceso de desmielinización está tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico de muchas enfermedades. Pero sin embargo, el término de enfermedad desmielinizante se ha reservado para aquellas neuronas que están comprometidas en esta patología, pero que pertenecen al sistema nervioso central. ¿Estamos? Ese concepto va a quedar así claro. Probablemente el doctor Barreto también se los aclare y se los diga así. Entonces, llamamos enfermedades desmielinizantes a aquellas enfermedades en donde la mielina es atacada y estas neuronas pertenecen al sistema nervioso central, no al periférico. El periférico ya tienen otro nombre, cada uno tiene su propia patología que lo van a ver, como es, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, que ya pertenece a las polineuropatías periféricas. Dentro de las enfermedades mielinizantes tenemos muchas en el sistema nervioso central. Una de ellas es la esclerosis múltiple, que como no la han hecho, todavía no la conocen, pero eso lo van a ver con el doctor Barreto. Otra de las patologías que también comprometen la mielina es lo que llamamos acá la mielitis transversal. Como ustedes están viendo acá, esto es lo que les decía, este es el axón, ¿no? Y esta sería su cubierta de mielina, que no es otra cosa que un compuesto lipoproteico donde predominan los lípidos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, miren, el término mielitis, como bien dice acá, mielitis se refiere a la inflamación de la médula espinal y transversa. Describe la localización, la posición de la inflamación a través del ancho de la médula, como están viendo acá. O sea, prácticamente la mielitis nos va a comprometer casi todo el círculo, casi todo el diámetro de la médula, como ustedes están viendo aquí. Casi todo, solamente está libre esta parte, pero por lo general nos compromete casi todo. La siguiente, pues están ustedes viendo ahí. Este proceso de desmielinización, que por lo general muchas veces no conocemos la etiología, en algunos casos sí, estas mielitis, o empecemos diciendo, no aclaremos, mielitis, ¿qué significa? Inflamación de la médula, así de simple. Todo lo que termina en itis es inflamación, mielitis es inflamación de la médula, o sea, que a este proceso de desmielinización le acompaña un proceso inflamatorio. ¿Estamos? O sea, hay desmielinización y hay inflamación. ¿Estamos? No nos olvidemos de eso, es importantísimo. Al dañar la mielina, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir una interrupción en la función principal, que es el nervio, de transmitir el impulso. El hecho que a la mielina hacía que el impulso se transmita a mayor velocidad, por lo tanto, al estar lesionada la mielina, va a disminuir la velocidad de conducción, ¿no? La siguiente. Entonces, la mielitis transversa es una patología que se debe a causas infecciosas y a causas no infecciosas. Y en ciertos casos también no podemos determinar la etiología. Entonces, cuando nosotros no podemos determinar la etiología, queda como una entidad conocida como idiopática, no sabemos qué es, ¿no? Entonces, la mayor parte de mielitis transversas son de causa idiopática. Y como están viendo acá desde el punto de vista epidemiológico, esto puede ocurrir a cualquier edad
pero tiene dos picos entre los 10 y 19 años y entre los 30 y 39 años. Muchas enfermedades se describen que tienen alguna predisposición, de repente étnica, alguna predisposición por el sexo, ¿no? O son hereditarias. En este caso, la mielita transversa no se ha podido determinar esta. No tiene ninguna predisposición étnica, ni sexual, ni genética. Se da igual en cualquier lugar, ¿no? Igual en ambos sexos, y no se han descrito factores hereditarios. Como vemos ahí, la incidencia varía, pues es variable de 1 a 8 nuevos casos por millón al año. En Estados Unidos se describen aproximadamente 1.400 casos por año, ¿no? La mayoría de los pacientes con mielita transversa tienen generalmente una enfermedad monofásica. Monofásica quiere decir que va a ocurrir una vez. Como ustedes van a ver cuando revisen esclerosis múltiple, van a ver que la esclerosis múltiple no es monofásica, es polifásica. Es una enfermedad recurrente, su evolución va a ser en ondas, ¿no? O sea, va a haber periodos de aparición de la enfermedad con un periodo de recuperación, y el paciente permanece sano por un tiempo variable que puede variar pues desde meses a 1 año, 2 años, a 5 a 10 años, no sabemos en realidad cuánto. Cada paciente, cada ser humano es único. En este caso no es así, por lo general es monofásica, pero sin embargo se ha encontrado que en esta patología un 20% de pacientes tienen una forma recurrente, y se ha encontrado que en estos que tienen una forma recurrente, acá sí se ve que hay una tendencia, una predisposición o una mayor incidencia en el sexo masculino. Es una de las pocas enfermedades donde el sexo masculino se ve perjudicado, porque siempre el sexo que más perjudicado se ve en gran parte de enfermedades es el sexo femenino, ¿no? Por ejemplo, en la esclerosis múltiple se da más en mujeres, según una relación que va, según la literatura, de 2 a 1, pero en la práctica médica, que yo ya tengo más de 20 años, he visto gran número de mujeres y pocos varones, que me da la impresión de que esa relación 2 a 1 es pequeña, no es mucho más la diferencia, al menos en nuestro medio. Bueno, debido a que es más frecuente en varones la mielita transversa, se le relaciona probablemente a la producción de andrógeno, que tendría que ver algo sería un factor más en la génesis y en la fisiopatología de esta enfermedad. La siguiente, por favor. Entonces, desde el punto de vista etiológico, hemos dicho pues, que puede deberse a una serie de enfermedades infecciosas, como tenemos acá, miren las infecciones virales, ¿no? Puede presentarse también después de que el paciente fue vacunado, ¿no? Se presenta en procesos infecciosos de tipo bacteriano, pero son menos frecuentes. O puede ser reacciones inmunológicas anormales, como en el caso de la esclerosis múltiple. ¿Qué quiere decir esto? Que los anticuerpos que se han producido para defendernos por alguna noxa, en este caso especialmente procesos infecciosos, ¿qué ocurre? Que estos anticuerpos nos atacan a nosotros mismos, o sea, atacan nuestras propias estructuras. ¿Y qué estructura van a atacar en este caso? A la mielina, la destruyen la mielina, por eso se llama una enfermedad autoinmune. Toma. Entonces estamos en las reacciones inmunológicas anormales, y también estarán relacionados al flujo sanguíneo insuficiente a través de los vasos sanguíneos del nudo espinal, y también como una complicación, ¿no? O formando parte de los llamados síndromes paraneoplásicos. La siguiente. Pero la mayor parte son de causa idiopática. Acá tenemos algunas otras enfermedades, como vemos, ¿no? En la sífilis, en la parotiditis, en la enfermedad del colágeno, en el lupus, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Acá lo que le mencionaba, ¿no? Miren, algunas vacunas. Y eso ahora está viéndose con más frecuencia, ¿no? Y más o menos ustedes están viendo acá en la parte baja, el intervalo entre, llámese la infección o la vacunación y la aparición de los primeros síntomas de mielitis, más o menos ocurre entre los 7 a 10 días de haber recibido la vacuna o de haber tenido el proceso infeccioso. Mucho cuidado con estos procesos infecciosos, no significa de que el agente infeccioso ataque a la mielina, no es así. Lo que está atacando a la mielina son los anticuerpos que se han producido contra este agente o esta noxa, que en este caso viene a ser un microorganismo. La siguiente. Bueno, como ustedes están viendo ahí, en lo que respecta al cuadro clínico, la aparición es aguda o subaguda. Aguda se habla de horas y días, y subaguda de 1 a 4 semanas. Este concepto pues es un poco variable, porque algunos hechos van a encontrar, ¿no? De repente alguna variación en lo que respecta al tiempo de semanas para hablar de subaguda, ¿no?
Prácticamente en lo que yo estoy presentando lo haríamos ya de un problema crónico después de las 4 semanas. Algunos van a encontrar ustedes que agudes hasta 2 semanas y después de 2 semanas es crónico, eso es relativo, ¿no? Pero dominantemente, ¿qué afecta? Si hemos dicho que se compromete cualquier parte del sistema nervioso central, entonces puede estar comprometida la parte de la porción cervical, la porción dorsal, la porción lumbar o la porción sacra, pero acá vemos que con más frecuencia se da en la región dorsal. Es lógico, si ustedes ya saben, por todos sus estudios realizados antes en lo que respecta a neuroanatomía, neurofisiología, cuál es la función de la médula, ¿no? Por lo tanto es fácil deducir qué patología va a tener este paciente, ¿o no? Estamos diciendo que hay compromiso de la médula. En la médula, ¿qué tipo de fibras van? Sensitivas, motoras, autonómicas. Por lo tanto vamos a tener síntomas sensitivos, motores y autonómicos, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué altura de la médula está comprometida? Pues de acuerdo a la localización, lo que decimos, de acuerdo a la topografía donde está ubicada la lesión, va a darse la sintomatología por ende el cuadro clínico, ¿no? Importantísimo, el déficit motor, esto es importante, el déficit motor y sensitivo progresa en forma paralela y simétrica. Esto nos va a hacer posible diferenciarla de otra enfermedad donde también se produce desmineralización, pero que no es conocida como enfermedad milizante, sino como el famoso síndrome de Guillain-Barré, que es una entidad que ataca el sistema nervioso periférico, que vale decir los axones que no están en el sistema nervioso central, sino por fuera de él, formando parte del sistema nervioso periférico, ¿no? Para hacer el diagnóstico de como esta enfermedad. La siguiente, por favor. Entonces, como ustedes están viendo ahí, tiene un inicio repentino, se va a caracterizar por dolor en la parte baja de la espalda, sobre todo a nivel dorsal o a nivel lumbar, va a haber debilidad muscular, sensaciones anormales, se va a decir parestesias en los dedos de los pies y en los mismos pies que puede llegar hasta la pierna, ¿no? Todo esto va a depender, lo vuelvo a repetir, del nivel medular donde hay compromiso de la mielina. Puede progresar rápidamente hacia síntomas más graves como parálisis, retención de orina y pérdida del control del intestino. La siguiente. Bueno, rescatar aquí que es importantísimo que el máximo de déficit se puede dar hasta en 4 semanas. Esto no quiere decir que tenemos que esperar 4 semanas. Puede darse mucho más antes todavía. Por lo tanto, el tiempo de evolución de la enfermedad en instalarse, en llegar a su acné, lo que llamamos, es variable. Puede variar desde horas, que nos quedamos sorprendidos. Llegó a su acné en horas y el paciente empieza a recuperarse. Llega al acné en 4 semanas. Si hay algo que tenemos que rescatar acá, que ya está más adelante, para avanzar y correr un poquito más, por favor me va avisando la hora. Ya cuando lleguemos, tenemos hasta las 6, ¿no? No debo pasarme de las 5:30, por favor, para empezar la otra, si no la otra clase. Entonces yo voy a ir aclarando algunas cosas, al resto lo van a ir leyendo, y yo voy a ir dándole las cosas más importantes que les va a ayudar en la parte clínica, el resto está en la diapositiva que haga con ustedes. Entonces lo que yo quería resaltar es esta parte de acá, como les dije, un lapso de 4 semanas. Lo cierto es, lo rescatable aquí es que cuando más aguda es la enfermedad, o sea, se instala más rápido, ¿no?, la posibilidad de recuperación, o, digamos, el pronóstico es mejor, la posibilidad de recuperación aumenta. Cuando tarda más tiempo en instalarse, la posibilidad de recuperación se va alejando. La siguiente, habría que encontrar el porqué. Es lo mismo que ya me hemos dicho, igual, miren, la localización más frecuente a nivel dorsal, más específicamente entre el segmento dorsal de D5 y D10. Esto en adultos, porque en niños se ha encontrado que más frecuente es a nivel cervical. La siguiente. Bueno, ahí tienen una serie de trastornos autonómicos, pero aquí lo importante es ver que, miren, va a haber trastorno del sistema nervioso autónomo, y lo más llamativo es aquí, el control de esfínteres, sobre todo el problema a nivel del esfínter vesical, que también va a ser de instalación temprana. La siguiente. Importantísimo en historia clínica, en el diagnóstico, ya
Supongo que ustedes estarán cansados porque cuántos profesores les habrán repetido hasta el cansancio, ¿no? Que el pilar fundamental en el diagnóstico de una enfermedad es la historia clínica. Una buena historia clínica. Sin historia clínica no somos nada. ¿Estamos? No somos nada. Sin historia clínica somos cero. Acá no hay que resonancia, acá no hay de que el examen más sofisticado. De repente ahí vamos a tener opiniones contradictorias con otros médicos, ¿no? Pero yo, particularmente yo, sigo pensando que no hay nada que reemplace a la historia clínica. No necesito exámenes auxiliares para hacer un diagnóstico. Y en esto voy a recalcar, hasta me voy a demorar de repente. Porque algo bueno tienen que llevarse de acá. Algo bueno que decir para ustedes como futuros médicos generales, no especialistas, médicos generales que van a ser al inicio de su carrera. El ser humano no es una placa, el ser humano no es un papel, el ser humano no es un resultado en un papel de laboratorio. Eso métanse a la cabeza. Muchas veces da mucha pena que el paciente llegue a la consulta: doctor, tengo la boca amarga, se me hincha el estómago, me caen mal las grasas, como una palta y náuseas, como un plátano, estoy eructando a plátano, como una manzana, me lleno de gases. ¿Y el médico qué hace? Gastroenterólogo, porque lo mandaron ahí, o al mismo médico internista o el médico general. Exámenes de laboratorio, ecografía, perfil gástrico, perfil hepático, ecografía abdominal. Paciente llega todo normal. Señor, su hígado está más sano que mandó a hacer, usted está más sano que yo. Y en la ecografía no hay nada, no hay gastritis, no hay nada. Señor, usted está sano, está más sano que yo. Es el pan de cada día. Creen que el ser humano es un papel. Está sano. El papel no tiene nada, por lo tanto usted está sano. La mentira más grande del mundo. O sea que ese paciente está loco, está mintiendo. Doctor, ¿y mis problemas? No, está usted ansioso, pues. ¿Se dan cuenta? El ser humano no es un papel. Cuando ese ser humano, con toda la sintomatología que nos ha dado, nos está diciendo de forma clara que el trastorno, ¿dónde está? A nivel digestivo. Y si soy un poquito más fino, aprendí algo más, el sistema digestivo es general. Ese paciente ya tiene un trastorno y una disfunción hepática, así de simple. Y no necesito ningún examen. Yo particularmente no le hubiera mandado a hacer ningún examen y de frente le hubiera empezado el tratamiento. Para mí ya está enfermo. Pero para muchos médicos está sano porque trajo su examen. Y esos pacientes a mí en la práctica privada, ¿no?, me llegaban por montones antes de ser especialista. No tengo nada, doctor. Me han visto 2, 3, 4 gastroenterólogos, todos me dicen que estoy sano. Entonces, cuando yo le quería empezar tratamiento, porque ven a lucha con el paciente, doctor, pero yo estoy sano, no tengo nada en el hígado, es lo que me he dicho. Se miren lo que ocasiona la lucha ahora entre el paciente y otro médico que le dice que sí está enfermo de tal órgano. Yo no soy especialista en eso. Entonces, el paciente, ¿qué va a hacer? Le va a creer al especialista. Así de simple. Entonces, ¿yo qué hacía? Bueno, señor, entonces me quedan 2 cosas por concluir de lo que le está pasando a usted, pero no se va a enojar, no se va a molestar. A ver, doctor, dígame. ¿Va a disculpar? ¿Me promete que no se va a enojar? No, doctor. O usted es un gran mentiroso. Doctor, yo mentiroso, le dije que no se moleste. O está usted mal de la cabecita. Está inventando o está sintiendo cosas que realmente no las siente. Por lo tanto, necesita psiquiatra. Así de simple. No, doctor, yo no necesito psiquiatra, ni estoy mintiendo, por favor, empiece mi tratamiento. Le creo a usted. Empezamos el tratamiento, toda la sintomatología desaparece como por arte de magia. ¿Se dan cuenta? Entonces esto métanse a la cabeza.
El ser humano no es un papel de laboratorio, no es una placa, no es el resultado de un examen. El examen auxiliar ocupa el lugar que le corresponde. ¿Cómo se llama? Examen auxiliar. Para nada tiene que reemplazarlo al médico. Y en estos últimos tiempos se ve eso. Neurólogos de resonancia, dependientes de placa. La placa tiene que hacer el diagnóstico y después que hacen la tomografía de resonancia, recién empiezan a indagar qué tiene el paciente. Es el pan de cada día. Y eso ocurre en todos los campos, en todas las especialidades. Disculpen que me ha salido un poco del tema, pero para mí es importante, más que estar repitiendo como loro lo que está en los libros, que ustedes lo pueden recoger. Pero hay que dejarles a ustedes verdaderas enseñanzas para que ustedes no cometan esos errores. Como yo muchas veces hay en las prácticas a los residentes, siempre les digo, la reina de la canción, la historia clínica. Sin historia clínica somos nada. Por más que la tecnología avance y avance y avance, créanme que sin historia somos nada. Y da pena porque se está perdiendo eso. Historias clínicas mal confeccionadas, anamnesis pésimas, por lo tanto, cuando llega el resultado están hablando sandeces, uno dice una cosa, otra cosa. ¿Cómo no van a hablar tonteras si no tienen una buena historia clínica? ¿No? Un buen examen neurológico completo que nos va a ayudar desde el punto de vista neurológico, nos va a ayudar a localizar la lesión cerebral. Entonces hablamos, si han, de hecho, la parte de semiología, de neurología, la parte de historia clínica, habrán visto pues que en neurología hay 4 diagnósticos importantes. ¿Cuál es el primero? Diagnóstico por, a ver, para que no se me duerman, ¿no? Fuerte. ¿Cuál es el primer diagnóstico? Están dormidos, ya los dormía. Por síndromes. Entonces reúno mis signos y mis síntomas y tengo un síndrome. Un síndrome es el conjunto de signos y síntomas. Una vez que tengo esto, el síndrome, voy a la localización. ¿Dónde está este conjunto de síntomas y síntomas? ¿Dónde está localizada la lesión que me están dando este conjunto de síntomas y signos? Entonces tengo el diagnóstico topográfico. Ya tengo el diagnóstico topográfico. Miren cómo he reducido todo mi campo de acción. Eso ayuda a reducir el campo de acción. ¿Qué enfermedades, qué entidades nosológicas con frecuencia me lesionan esta zona, esta área del sistema nervioso? Entonces tendré mi diagnóstico nosológico. Después que tengo el diagnóstico nosológico, me voy a buscar la causa. ¿Qué enfermedad es y qué cosas me producen esta enfermedad? Llevo el diagnóstico etiológico. Y ahí murió la flor para muchos, cuando deberíamos dar un pasito más, ¿no? Un diagnóstico terapéutico. ¿Con qué lo curo este paciente? No nos olvidemos, no sé si lo habrá dicho antes, cada paciente es único. Cada paciente hace su propia enfermedad, queramos o no. Pero en la forma como estamos aprendiendo, metemos a todas las esclerosis múltiples en el mismo saco y a todos le damos el mismo tratamiento. Está bien, eso dice el sistema, eso dicen los protocolos, hay que respetar. Pero siempre no nos olvidemos de que tenemos que poner la parte nuestra, ¿no? Y tratar de hacer un tratamiento más individualizado, si se puede. Si no, seguir con nuestras guías y con nuestros protocolos. Bueno, aquí dentro de la mielitis es un examen importante que nos va a hacer de ayuda, no nos va a hacer de diagnóstico, de ayuda, porque yo ya lo sospeché, me va a confirmar y me va a ayudar a sumar puntos para hacer mi diagnóstico. Tenemos la resonancia y tenemos todo el examen de laboratorio. La siguiente, por favor. Ya falta poco para las 5:30, creo que me estoy demorando. Ante la sospecha clínica de la enfermedad neural debe realizarse, miren,
Acá voy a detenerme un poco más, y disculpen si no termino las diapositivas, no quiero pasarme las 6. Acá es importantísimo, y eso les va a ser de mucha utilidad. Si a mí me llega un paciente, o cómo llegan estos pacientes que tienen una mielitis transversa, vamos a inventar un caso clínico. Es un paciente que en un determinado momento de repente dice: doctor, ¿sabe qué? Hace 2 días, hace 3 días o ayer se me empezaron a adormecer los dedos del pie, los pies, las piernas, y ahora me flaquean las piernas, no puedo caminar. Y sabe que se me ha trancado o no puedo orinar. Lo examino y efectivamente el paciente se mantiene un poco de pie y al hacerlo caminar, se le dobla. ¿Qué estoy encontrando? Le hago el examen y estoy encontrando una paraparesia, vale decir un déficit motor de miembros inferiores. ¿Estamos? Inicio brusco de un momento a otro. Paraparesia. ¿Qué es lo primero que se me viene a la mente? Se me pueden venir 2 cosas. Sí, dígame. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Se me viene a la mente 2 cosas. Lo más frecuente, por nuestro medio con más frecuencia. Y yo puedo decir, este paciente me está presentando algo que ya le mencioné al comienzo, un síndrome de Guillain-Barré, ¿no? O sea, una enfermedad desmielinizante que no se le conoce así, simplemente se conoce como una polineuropatía periférica, vale decir, una lesión de segunda neurona motora o neurona periférica, ¿no? Es lo primero que pienso, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? De que a este paciente yo tengo que evaluarlo. Mire, simplemente es el examen el que me va a ayudar. Basta que el paciente me diga: doctor, pero tengo trastornos de... no puedo orinar, trastornos de esfínteres. Guillain-Barré no me da trastornos de esfínteres. ¿Quién me da trastornos de esfínteres? Médula. Entonces ya dije, esta es una patología de la médula, es una mielopatía, así de simple. Mira, ni siquiera estoy diciendo mielitis. Mielitis es un proceso inflamatorio de la médula. Mielopatía puede ser cualquier enfermedad de la médula, inflamatoria o no inflamatoria, traumática, tumoral, vascular, que me está comprometiendo a médula. O sea, el término mielopatía es mucho más amplio. Ahora, ¿qué será? Entonces, evalúo sensibilidad para corroborar si es Guillain-Barré o es una mielopatía. ¿Y qué hago? Sensibilidad dolorosa. Y empiezo desde el cuellito hacia abajo. ¿Qué voy a buscar? ¿Qué estoy buscando? Eso lo debieron haber aprendido en semiología. Estoy buscando un nivel sensitivo. ¿Qué es nivel sensitivo? Donde el paciente me diga: doctor, a partir de ahí no siento o siento mucho menos. Porque yo empecé a bajar desde acá. Siente, sí, me duele, doctor, ahí siento menos. Nivel sensitivo. ¿Eso qué me está diciendo? Que la lesión, supongamos que está a nivel de la tetilla. La lesión está en D4, nivel de tetilla en el varón, y en la mujercita muy jovencita, pezoncito a nivel de pezones, D4. Ya en la mujer añosa ya no van a considerar D4. Ya saben por qué, ¿no? D4, eso me está diciendo que es médula, es una mielopatía. Ahora, ¿qué será pues? Y miren, de eso depende hasta el pronóstico del paciente, y quedar confinado en una silla de ruedas para toda la vida o incorporarlo a su actividad normal. De eso vamos a ser responsables nosotros. Acá el tiempo es oro, la hora es oro. ¿Qué será? ¿Será un proceso que lo podamos resolver rápido o no? Entonces, ahí sí nos va a ayudar la resonancia magnética nuclear. Porque yo ya tendría que tener ojos biónicos para decir: esto es un proceso tumoral en la columna.
Es un proceso neoplásico. Esto es un absceso en la columna. Esto es una enfermedad vascular de la columna y está actuando como un ente compresivo, me está comprimiendo la célula, me la está matando a la célula. Si fuera así, este paciente tengo que entrar de urgente a sala y hacer una cirugía descomprensiva y le salvé su incapacidad. En cambio, si no hago eso y lo dejo así, que pasen las horas, lo confino a una silla de ruedas para toda su vida. Entonces, para eso me va a servir la resonancia, me va a ayudar, pero yo ya hice diagnóstico, ya lo sospeché. Es una mielitis, probablemente, pero voy a descartar que no sea este problema compresivo. Y si he hecho una buena historia clínica, probablemente mi balanza se incline hacia uno de ellos, ¿no? Pero ya pido mi resonancia. Pero la resonancia no me hace diagnóstico de mielitis. Yo quiero descartar que sea un proceso expansivo, inclusive hasta me adelanto, ¿no? Lo llamo a urgente al neurocirujano que venga a evaluarlo, pues, para que con su experiencia me ayude, pero yo ya pedí la resonancia. La resonancia llega y efectivamente un proceso expansivo. El paciente entra urgente a sala, le vuelvo a repetir, cirugía descomprensiva y asunto arreglado, terminó todo. El paciente al día siguiente normal, moviendo sus extremidades y esperar nomás que siga el postoperatorio para que siga su recuperación. Y si no hice eso, pasaron, mira, acá los minutos son oro. Si yo dejo pasar más de 4 horas, voy perdiendo la posibilidad de que esa médula se salve después de estar comprimida más de 4 horas, ¿no? Entonces, en eso sí nos ayuda bastante a la resonancia, por eso la perfeccionación es urgente y la pedimos con contraste, así sea un tumor en esa zona o sea una mielitis, porque nos va a ayudar a aclarar en ambos casos, ¿no? Después que he hecho esto, voy a complementar mi estudio con una punción lumbar para hacer estudio de raquídeo. La siguiente, avanzamos. Entonces, como bien dice ahí, nos va a ayudar en algo, no es específico, son, como dije en un momento, cositas para sumar puntos, es un examen en específico, pero ayuda para el diagnóstico diferencial, ¿no? Puede vencer una pilocitosis leve, aumento de linfocitos, aumento de proteínas. Si es un aumento de proteínas marcado, un aumento de linfocitos y un aumento de proteínas, ya no se está hablando de un proceso inflamatorio. Pero si estas proteínas son elevadas en forma excesiva, entonces probablemente ya me esté hablando pues, de lo que yo les mencionaba, ¿no? de un problema compresivo, ¿no? Que hay un bloqueo que no permite la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿no? La siguiente. Esto es importantísimo, ¿no? Si no existe captación de gadolinio en la resonancia ventricular y el líquido es normal, por lo menos, miren, salió la resonancia. La resonancia, vamos a suponer que es normal. Y no hay captación de contraste. ¿Me quedo tranquilo? Me quedo tranquilo. ¿Qué me eliminó? ¿Qué me descartó? Lo peligroso, lo que les he dicho, ¿no es cierto? Ya, esto no es tumor, no necesita cirugía para nada. Lo que le pase aquí para adelante al paciente, se lo dejamos a Diosito. Porque yo voy a cumplir con mi tratamiento. Está dentro de la primera semana, pues le daré su pulso de corticoides, el tratamiento respectivo, y dejar que la naturaleza haga lo que tiene que hacer. Que vamos a ver ahorita cómo es el pronóstico de ellos. Pero yo hasta ahí cumplí y me quedo con mi conciencia tranquila. Que el Señor camine o no camine después, ya yo no voy a ser responsable. Responsable el mismo, su propio organismo, la naturaleza, ¿no? Lo que nos enseñó el padre de la medicina, Hipócrates de Cos, ¿no? El famoso Vis Medicalis Naturae, ¿no? El propio cuerpo tiene su propio proceso de autocuración. Cada ser humano tiene su propio proceso. Nosotros, con el tratamiento que le damos, ayudamos de alguna manera o quién sabe te perjudicamos. Cumplimos con el tratamiento y dejar que el mismo organismo encuentre su proceso de curación. Por eso vamos a ver, porque aquí abrió una gran pregunta en el pronóstico. ¿Por qué unos se recuperan? ¿Por qué unos sí? ¿Por qué otros no?
¿Por qué unos se recuperan parcialmente? ¿Por qué otros completamente? ¿Y por qué otros quedan con secuelas graves? Es una buena pregunta, ¿no? El hecho de que yo encuentre resonancia normal, líquido cefalorraquídeo normal, eso no quiere decir que el paciente no tiene lo que yo estoy pensando, una mielitis. La mielitis ya está hecha, el diagnóstico es clínico hoy. Lo que estoy buscando con la resonancia es el nivel. No. Repito a la semana y todo sale positivo, tanto el líquido como la resonancia. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros hemos asistido a una mielitis transversa de inicio reciente y leve. ¿No? Entonces hay una resonancia, nos va a salir normal y el líquido también nos va a salir normal. O estaríamos hablando de una inflamación todavía leve. Por eso en la semana ya el cuadro se acentúa y encontramos lo que se le ha mencionado. La siguiente. Ya, la siguiente, pasamos a seguir avanzando. Entonces, ahí está lo que habíamos mencionado. Esto vamos a ver en T1, en la resonancia en T1, vamos a ver una hipointensidad y en T2 una intensidad. La siguiente. Entonces acá ustedes están viendo la secuencia en T1, no sé si puedan verla bien. En T1 prácticamente casi no vamos a ver, ya tendríamos que tener mucha experiencia. T1 es una imagen de la misma intensidad que el tejido, por eso se dice isodenso. Pero si sabemos que es un proceso inflamatorio, ¿no? Vamos a ver que ese segmento de la médula está un poquito más hinchado, está tumefacto por inflamación. Y cuando administramos la sustancia de contraste, miren cómo se pinta. Ustedes miren, ven acá el grosor de la médula y miren el grosor en ese segmento. ¿Está más engrosado o no? Eso es lo que vemos acá en T1, solamente el engrosamiento en la densidad del tejido de la médula ósea. La siguiente. Ahí está, este es un corte desde el punto de vista axial, ustedes van viendo ahí en la parte central y el otro es el sagital. La siguiente, igual, ¿no? Este es ya cuando el paciente se ha dado tratamiento y se ha recuperado, y miren cómo ha desaparecido la lesión de la engabulados, ¿no? Es un tratamiento que se dio con corticoides, se bajó el proceso inflamatorio y el paciente empezó su proceso de recuperación. Entonces hay una ausencia de realce. La siguiente, igual lo mismo para comparar las dos, inicial y el control a los 2 meses. Ustedes están viendo acá el inicial, miren. La captación del contraste y ya no. ¿Estamos? Se ahogó el sistema de tratamiento. La siguiente, por favor, igual. Pasen, la siguiente. Entonces acá están viendo ustedes los criterios diagnósticos que ya ustedes lo van a leer para no repetir, ya cosas que ya les he mencionado. La siguiente, diagnóstico diferencial con esclerosis múltiple, como vimos acá con el proceso tumoral, la mielopatía de origen vascular, problemas expansivos como también una hernia discal, ¿no? Estenosis, polistesis o por otra causa, la presencia de acceso, algo que ya se les ha mencionado, ¿no? La siguiente. Entonces el tratamiento, esta es la parte importante. El tratamiento va a ser con corticoides, ¿no? Entonces vamos a dar pulso de corticoides, mientras más temprano demos el tratamiento mejor, ¿no? Por ejemplo, se menciona de que acá estamos mencionando menos de 20 días. Bueno, es una referencia, pero por la experiencia que tenemos y que está también muchos textos hay que tratarle de dar lo antes posible de empezar la enfermedad que no pase 5 días. Porque hemos visto cuando pasan los 5 días la posibilidad de recuperación disminuye. Pero sin embargo no tiramos la toalla y a veces hay quienes dan hasta por lo menos por 20 días. Entonces se va a meter prednisolona endovenoso 1 gramo por día por 5 días y se va bajando las dosis, ¿no? Ya usando esteroides orales como la prednisona, ¿no? Que se empieza a 60 miligramos por día y de ahí se va bajando gradualmente hasta completarse. Algunos textos completamos pues hasta 2 semanas, 15 días, otros se van hasta las 6 semanas. La siguiente. Ahí está nuevamente, pasen la siguiente creo que es la diapositiva. Otros tratamientos que pueden emplearse, por ejemplo, cuando no hay buena respuesta al pulso corticoide, se puede dar plasmaféresis, ¿no? Se ha usado en casos de cuando la enfermedad está de moderado a grave, pero los resultados son también buenos y malos resultados.
Inmunoglobulina también se ha usado, pero menos resultados satisfactorios que plasmaféresis. Igual la ciclofosfamida no ha mostrado buena evidencia en el tratamiento, pues sin embargo a veces son recursos a no hacer nada a los que tenemos que recurrir. La siguiente, ahí está la recuperación clínica. La siguiente, entonces la recuperación, como hemos mencionado, se da entre las 2 y las 12 semanas de iniciar la enfermedad, más rápido a los 6 meses. Si no hay recuperación en 6 meses, la recuperación es poco probable. La siguiente, y esto es lo que le decía, ¿no? Entonces se ha encontrado que 1/3 de los pacientes con esta patología, 1/3 tiene una recuperación casi completamente normal o con una secuela mínima que pasa desapercibido. Es 1/3 de pacientes. Otro tercio queda con una secuela, bueno, no muy grave, ¿no? Pero como dice, 1/3 con recuperación regular, quedando secuelas al caminar, sensoriales y urgencias para misionar, ¿no? En cambio, un tercer tercio no se recupera, quedando limitado a una silla de ruedas. Miren, la misma patología, ¿por qué unos se recuperan y por qué otros no? Como le decía, una gran pregunta por resolver. ¿Por qué? Si a todos les hemos dado la misma oportunidad, a todos les hemos dado el mismo tratamiento, ¿no? Entonces alguien dirá, ¿pero por qué? Entonces habrá que respondernos esa pregunta. Por lo menos los libros y la ciencia hasta ahora no sabe respondernos, pero probablemente la respuesta yo sí la tenga. Sigamos, creo que ya acabamos. La siguiente, me queda creo que 25 minutos para TEDx. Bueno, DEVIX, así de simple, ustedes ya lo van a leer. DEVIX es casi lo mismo. Una mielitis más un proceso inflamatorio a nivel del nervio óptico. Ya tendría que repetir todo lo que los he hecho en mielitis, por lo tanto voy a resaltar las diferencias. Entonces, la mielitis óptica es casi lo mismo que la mielitis transversa, pero que además de tener el proceso inflamatorio en la médula, ahora tengo el proceso inflamatorio también en el nervio óptico. Por eso se llama neuromielitis óptica. Neuromielitis óptica. Y como siempre le damos el nombre del que lo describió por primera vez o que lo describió mejor, es que le damos dado el nombre de enfermedad o síndrome de DEVIX. Entonces, como vemos, compromiso en el nervio óptico y compromiso en la médula. La siguiente. Entonces, para aclarar un poquito más que es importante, así no leamos las por favor me pasa la voz 6 en punto, o 5 para 6, ya, 5 para 6 para no robarle tiempo al doctor que viene después. Hay que ser respetuosos con el tiempo. Entonces, yo quiero, como les dije un momento, darles más alcances que les sirven en la vida práctica. Y como yo le digo a mis alumnos, si tienen base se va a quedar, pero si no tienen base, pasa así, por pasar y no quedó nada. Y no se le da el valor que se le tiene que dar porque no se sabe. Solo cuando se sabe, se da el valor a las cosas que hasta pueden pasar desapercibidas o pueden parecer tontas, pero que sin embargo pueden hasta salvar vidas de pacientes. Pero cuando no se sabe nada, nadie lo capta. Así es. Bien. Esclerosis múltiple. Así de rápido. La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante. Pero el proceso de desmielinización, lo que hemos hablado, la iniciación que se da en la médula, se da en cualquier parte del sistema nervioso central, vale decir, cerebro, tronco cerebral, cerebelo, médula y también el nervio óptico. Ya en la esclerosis múltiple, las placas de desmielinización están en cualquiera de esos segmentos. Eso es esclerosis múltiple. Así de simple. Eso es esclerosis múltiple. Diferentes placas de desmielinización en diferentes partes del cuerpo.
Por eso la esclerosis múltiple es una entidad que nos va a dar un cuadro florido sumamente variable. Como alguien dijo, no, yo con toda la sintomatología, signología, con todas las molestias, los síntomas que puedo encontrar en esclerosis múltiple, tranquilamente puedo hacer el índice de un libro de neurología. Porque está todo ahí. Si les estoy diciendo que las placas desmielinizantes están en cualquier parte de nuestro sistema nervioso central, ya pues se lo dice todo, el resto se deduce. Entonces la sintomatología va a ser variada en diferentes pacientes, ¿no? En cambio, hemos dicho, mielitis solo médula. Davis ya no solamente va a estar en la médula, sino ahora en el ojo. Pero no puede tener en otra parte del sistema nervioso, no puede estar en cerebro, en encéfalo, no puede estar en cerebelo, porque ya no sería enfermedad de Davis, no sería una esclerosis múltiple. Por eso, por muchos años, a la enfermedad de Davis se le consideró una variable de la esclerosis múltiple, por muchos años, ¿no? Pero siempre ese afán, ese prurito nuestro de tratar de dividir las cosas lo más que podamos, nos esmeramos hasta dividirla, y muchas veces conseguimos dividirla, y conseguimos ver cosas que permitimos dividirla. Y así ocurrió con Davis. Entonces, ¿qué encontramos? Miren, el proceso de desmielinización que se da a nivel de la médula, tanto en mielitis transversa como más en mielitis transversa, todo el segmento de la desmielinización que va a abarcar en la médula no va a ser más de 3 cuerpos vertebrales. Cuando nosotros tenemos un proceso de desmielinización que me abarca 1, 2 y hasta 3, yo hablo de una mielitis transversa. Pero si ese proceso de desmielinización no me abarca 3, sino más de 3, 4 cuerpos, entonces yo hablo ya de una mielitis longitudinal. Y eso es lo que vamos a encontrar en la enfermedad de Davis. La siguiente, señor. Y eso es lo que encontramos en Davis. Un proceso de desmielinización longitudinal y compromiso de los nervios ópticos. Ahí ustedes ven los datos epidemiológicos. La siguiente pasa, no voy a repetir, ustedes lo leen. Igual la etiología es conocida, es probable que sea también una enfermedad autoinmune, ¿no? Se postula posibilidad de lesiones vasculares, trombosis, etcétera, etcétera, ¿no? Y como ven acá, miren, se ha relacionado también con esclerosis múltiple porque es una variante, ¿no? En algunos textos se van a seguir encontrándolo como que es una variante de la esclerosis múltiple. La siguiente. Entonces, lo que les decía, hablamos de una mielitis longitudinal. Mira, acá tenemos una lesión mucho más grande que más antes, que va, mire, desde D2 hasta D7. Está comprometiendo ¿cuántos segmentos? 5 aproximadamente, ¿no es cierto? La siguiente. Entonces, acá en el cuadro clínico vamos a tener 2 cuadros clínicos. Todo el cuadro clínico que se le ha mencionado, que es una mielitis, ¿no? Y a eso se va a agregar toda la sintomatología, pues, de una neuritis óptica, ¿no? Usualmente, como dice ahí, ¿quién viene primero? ¿La mielitis o la neuritis óptica? Variable, pero por lo general se dice que la neuritis óptica precede a la mielitis. Van a encontrar también que las dos se presentan simultáneamente. Cuando una se da primero y la otra se da después, ¿cuánto tiempo separa una de la otra? No se sabe. Si le he dicho que se puede dar simultáneamente, o sea, las dos se dan a la vez, o hay días de separación. Empezó la neuritis óptica y a los pocos días tiene una mielitis. Pueda que no. Le dio la neuritis óptica, se recuperó y al tiempo hace una mielitis. ¿En cuánto tiempo? No sabemos. En meses, 1 año, 2 años, 3 años, no sabemos. Entonces, ahí dudamos todavía el diagnóstico, no sabemos, porque puede ser una esclerosis múltiple. O sea, solo el tiempo lo va a decir. Ese paciente hizo una
una neuritis óptica, después sufrió una mielitis y apareció una placa inmunizante en el cerebelo. Nunca, imposible que consideremos eso que sea débil, eso ya es una esclerosis múltiple, ¿de acuerdo? Entonces, por lo general, la enfermedad es monofásica en el 25% de los casos, o puede ser recurrente en el 75% de los casos. Afecta principalmente a mujeres, la parte recurrente, y es una enfermedad más fulminante que la esclerosis múltiple, de peor pronóstico. Inclusive acá ya se habla más que de un proceso inflamatorio, ya de lesiones necrosantes, por eso es que el pronóstico es peor y el cuadro clínico es mucho peor. La siguiente. Entonces, ahí está el cuadro de ataque neuritis óptica, dolor ocular, compré la visión. La neuritis óptica casi siempre se desarrolla como una papilitis o una neuritis retroculpar, y en la mayoría de los casos es bilateral, pero puede presentarse también como una neuritis óptica unilateral. La neuritis óptica usualmente precede, ¿no?, como hemos dicho, la mielitis, y es monofásica en menos del 30% de los casos. La siguiente. La siguiente. Y ahí está lo que hemos mencionado, el ataque de mielitis. Lo que podemos agregar a diferencia de la mielitis transversa, pues son los espasmos tónicos paroxísticos de las extremidades, y sobre todo en la región cervical y lumbar, suelen ser recurrentes. La siguiente. Puede comprometer el tálamo y puede haber una disfunción endocrina en estos casos. Es lo que se ha encontrado tratando de separar la entidad. Lo que no vamos a ver en la mielitis ni en la esclerosis múltiple, compromiso ni del hipotálamo ni del tronco encefálico, ni la disfunción endocrina. La siguiente, el diagnóstico. Igual, repetimos lo mismo. La siguiente. Un ratito, regresa. Acá vamos a hacer algo importantísimo. Por ejemplo, esto es importantísimo y de repente en esclerosis múltiple vamos a ver más. Si yo tengo un paciente con mielitis, sospecho de que se trata de un DEBIS. ¿Y por qué no puede ser un DEBIS? Pero el paciente no me refiere nada de sintomatología. ¿Alguna vez perdió la visión en forma brusca? No, doctor, nunca. ¿Está seguro? Jamás, nunca. Miren, una simple pregunta que alguien debió haber hecho ahora en el auditorio, porque el auditorio debería ser, por si acaso no sean simplemente parlantes, no oyentes, no sean receptores. Pregunten. En la cosa como se lo estoy exponiendo, si alguien está atento, al toque surgen dudas, y si es posible, si no vinieron preparados, que debería ser lo ideal, venir preparados para bombardear al profesor y revolcarlo al profesor en preguntas. Pero lamentablemente no vienen así, el profesor está feliz. Mientras menos preparado venga el alumno, el profesor está feliz porque no van a preguntar nada. Que ustedes deben venir preparados. Para eso existe el sílabus. Tengo tal clase y vengo preparado. No sé cómo hacer el sílabus de ustedes, pero antes los sílabus venía punto por punto lo que el profesor iba a desarrollar. Entonces nos da oportunidad de leer antes de clase y ir preparados para molestar al profesor, ¿no? Entonces, estamos en esta parte, que el paciente me viene con una mielitis. Yo ya desde el comienzo, ¿no?, sospeché una mielitis. ¿Y por qué no puede ser un DEBIS? Y clínicamente, por lo menos clínicamente, voy a dudar. ¿Perdió la visión en algún momento? No. ¿A un ataque de dolor ocular? No. Y si de repente me dice, sí, doctor, una fecha, estuve tranquilo de repente y perdí la visión por completo, me quedé ciego. Pero me recuperé, a los 5 minutos me recuperé. Este es un DEBIS, probablemente. Pero si no me dice nada, y yo quiero estudiarlo más al paciente, ya le di su tratamiento, porque eso ya pasa a un segundo nivel. Lo primero era determinar, como les dije, que sea un proceso expansivo, no es, le hago su resonancia, me sale mielitis, pero si me sigue picando el bichito, digo, ya le di su corticoide, ¿por qué no puede ser un DEBIS? Entonces, ¿qué le pido? Le pido potenciales evocados. Puedo pedirle potenciales evocados. El principal, si estoy pensando en un DEBIS óptico. ¿Y por qué no puede ser una esclerosis múltiple? Que está debutando con una mielitis, puede ser. ¿Se dan cuenta? Le pido potenciales evocados
auditivos, le pido potenciales vocados, somatosensoriales, como ayuda diagnóstica. Y que resulta que el paciente, ¿qué hace? Le pido potenciales y visuales y me sale positivo, y implemento el positivo. Mire, cambié mi forma de pensar. Esto es un DEVIX, hasta el momento es un DEVIX. El pronóstico no es bueno, me atrevo a dar el pronóstico. ¿Con esto qué lo quiero decir? Bueno, siempre en las reglas hay excepciones, pero acá la ayuda fue un poquito más, porque se ha encontrado que en este caso los potenciales evocados sí son de ayuda, porque nos permite detectar zonas de lesión que pasaron desapercibidas, o que dieron una sintomatología muy tenue que el paciente en mi caso le hizo, por lo tanto dice nunca, o simplemente no sintieron nada. Entonces los potenciales evocados en el 50% de los casos me permite determinar alteraciones en el nervio óptico. En menos porcentaje, auditivos o somatosensoriales. Pero eso ya no es para el esclerosis múltiple, para DEVIX, sino para pensar en una esclerosis múltiple. ¿Estamos? Entonces, ahí sí me ayudaría. Igual su resonancia, su examen de laboratorio, TCT, laboratorios con la finalidad de descartar otras patologías, pues otras etiologías, mejor dicho. La siguiente, y otras patologías también. Entonces, acá están los criterios diagnósticos de esta enfermedad, criterios absolutos, pues lógico, tengo que tener una neuritis óptica y una mielitis, ¿no? Criterio de soporte, hemos dicho, al menos dos de los siguientes, miren, que la zona de demilinización en la columna, lo que ya le dije, tiene que ser más de 3 segmentos medulares. La resonancia que le hice me tiene que mostrar una resonancia cerebral normal. Si ya encuentro una lesión de demilinización en el cerebelo o en cualquier otra zona de la masa encefálica, no es DEVIX, es una esclerosis múltiple. Y esto es importante, los anticuerpos anti-AQP4, ¿no? Que prácticamente eso es lo que marcó la diferencia. Eso es lo que hizo hasta el momento que la enfermedad de DEVIX sea considerada una enfermedad en cierta forma diferente a la esclerosis múltiple y no una variante. ¿Estamos? El encuentro de estos anticuerpos anti-AQP4, aquaparina, ¿no? 4. En la siguiente. Entonces el líquido esfenoraquídeo muestra una plastosis con pirámide en neutrófilos, a diferencia de que en la esclerosis múltiple es linfocitos. En la esclerosis múltiple, como van a ver, tenemos bandas auriculares, acá es poco frecuente, es otra de las diferencias, lo que ya hemos mencionado, los anticuerpos contra la aquaporina, ¿no? La siguiente, ahí está la resonancia, que ya se mencionó, más de 4 segmentos, pues una resonancia igual que de la mielitis. La única diferencia es en lo que hay en lo que respecta a la extensión longitudinal, ¿no? En la mielitis menos de 3, acá más de 4 longitudinal. Y como ya mencioné, por lo general la resonancia es normal, ocasionalmente pueden encontrarse lesiones en el hipotálamo, lo que hemos mencionado anteriormente. La siguiente, esa es otra de las figuritas para ver el problema inflamatorio a nivel del fondo de ojo, ¿no? Con un papiledema leve. Y acá la extensión de la lesión igual que va desde C2 hasta C6. La siguiente. Entonces su principal diagnóstico diferencial va a ser con esclerosis múltiple, y ya les he mencionado los alcances, de qué manera hago el diagnóstico diferencial, que ustedes lo van a revisar también esa parte, ¿no? Ya hemos mencionado, por ejemplo, ahí tenemos la ausencia de bandas auriculares, es útil para diferenciar, ¿no? La siguiente. Estamos, por ejemplo, acá dice muy claro, si bien la mielitis transversa longitudinal es característico de la neuritis óptica, cuando este se localiza en nivel cervical o dorsal alto, el diagnóstico inicial debe incluir otras causas, miren. Procesos infecciosos, procesos isquémicos, metabólicos y neoplásicos. ¿Estamos? Pero cuando la localización
de esta mielitis longitudinal es mucho más alto, ¿no? La siguiente. Bueno, igual acá consideramos la etapa aguda, ¿no? La siguiente. Entonces ahí tienen ustedes el tratamiento con metilprednisolona de 3 a 5 días, la disminución de ahí pasamos al corticoides por vía oral y lo damos en este caso por un mes, ¿no? Con un descenso gradual, algunos se van hasta los 6 a 12 meses, miren, hasta un año, tratando de lucharla, porque como voy a repetir, es una enfermedad de peor pronóstico que el esclerosis múltiple y que la misma mielitis. La siguiente. También podemos utilizar la plasmaféresis, debe considerarse sobre todo en pacientes con un cuadro grave y en casos que son refractarios al tratamiento con corticoides. Sin embargo, los resultados son insatisfactorios y los efectos no son consistentes. Se ha visto que después de la plasmaféresis, miren, los anticuerpos anti-AQP4 se elevan rápidamente después de ellos. Algo que de analizar, ¿no? ¿Por qué se elevan, no? La siguiente. La siguiente. Tratamiento preventivo de las recaídas. En la prevención de recaídas se debe utilizar tratamientos encaminados a disminuir la producción de autoanticuerpos y de los mecanismos efectores. El objetivo primario se debe enfocar hacia las células plasmáticas que producen los autoanticuerpos patógenos. El tratamiento preventivo ha de iniciarse tan pronto como se diagnostique neuromielitis óptica y debe evaluarse los efectos adversos de cada medicación y establecer el riesgo beneficioso de cada uno de ellos. La siguiente. Entonces ahí están algunos de los compuestos que se han empleado con esa finalidad, pero lamentablemente pues los resultados no son buenos, no son satisfactorios. Si no se lo menciono para que tengan conocimiento, siempre hay que considerar el riesgo pues o hacer un balance, ¿no?, entre el beneficio y los efectos colaterales que nos pueden producir estos compuestos. El siguiente. Ahí están algunas dosis de algunos de los medicamentos utilizados para que tengan conocimiento y referencia de ellos. La siguiente. También ahí tienen el rituximab, el que más se ha utilizado. La siguiente. El pronóstico es malo, ¿no?, comparado con los pacientes, lo que ya les mencioné, comparado con los pacientes de esclerosis múltiple, ¿no? En pacientes con neuromielitis óptica, el inicio en edades más avanzadas y en mujeres el curso es mucho más grave, ¿no? O sea, las mujeres están en desventaja, ¿no? Son predictores de mortalidad, la asociación con enfermedades autoinmunes, episodios repetitivos en los primeros años de la enfermedad, la persistencia del compromiso motor después del primer episodio. En un 60% de las recaídas ocurren dentro del primer año y en un 90% dentro de los primeros 3 años después del diagnóstico. O sea, como que aquí las recaídas son más frecuentes que en esclerosis múltiple. Por ejemplo, en esclerosis múltiple nosotros esperamos, hay pacientes que están 5 años, 6 años, 10 años en recaída, ¿no? En cambio, como están viendo acá, miren, en el primer año el 60%, en 3 años el 90%. Por eso es que es de peor pronóstico. La siguiente. Dentro de los 5 años del inicio de la enfermedad, más del 50% de los pacientes queda ciego de uno de ambos ojos a causa de la mielitis óptica. La muerte por lo generalmente se asocia a fallo respiratorio, neurogénico y a eventos que siguen a esto. La detección precoz de los antianticuerpos AQP4 junto con la inmunoterapia apropiada pueden representar la clave de un mejor pronóstico. Pues no estamos diciendo que es. La siguiente. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Qué hora es? 6 en punto. Esperaremos que nos toque la puerta también. A ver, preguntas, aprovechemos mientras llega el profesor o quieren descansar. Ya ustedes dependen. Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. Si se puede responder, se responde, si no, no. No hay es saberlo todo. O no sabe nada o sabe mucho. Me alegro porque saben mucho. Dice que no se pregunta nada cuando se sabe ya demasiado. Total, el profesor que me va a aportar, pues yo sé bastante. O no se pregunta porque no se sabe nada de nada. Preguntas. Bueno,
a veces uno por el apuro tiene que obviar cosas que son importantes y que ya se ven en otras circunstancias. Por ejemplo, si ya hemos descrito la mielitis transversa, el modelo cuadro clínico. Entonces, ¿qué síndrome predomina en la mielitis transversa? ¿Qué me dice acá el señor de verde? Ah, no sirve para nada. Está bien, pero no mide nada. Señorita de blanco, la que está con la manita así. ¿Qué síndrome? A ver, el señor que lo estoy viendo de acá, de azul, que está justo, que no me quiere ver. ¿Qué síndrome? ¿Se dan cuenta? Sí, ¿Cómo han aprobado semiología? No causa que Dios hace milagros, ¿eh? Señorita, la de colores, ¿qué me dice? ¿Ah? No lo escucho. ¿Qué síndrome encuentro en la mielitis transversa? ¿Qué síndrome importantísimo? O son varios, ¿eh? Se ve que ustedes son, pero súper creyentes en Dios católico. Porque Diosito les hace varios milagros, ¿eh? Les ha hecho llegar al... ¿Ustedes son del quinto año ya? ¿O el último siglo del cuarto? Quinto año clínico. Diosito es grande como ustedes, les ha hecho milagro a todos. Porque ¿cómo han llegado al quinto año? Si no me responden esta pregunta, yo no lo dejaba pasar. Porque un alumno no puede pasar semiología si no conoce los principales síndromes neurológicos. Es como el ABC. Ni siquiera como el ABC, como las 5 vocales. Yo para aprender a leer primero nos enseñaron A, E, I, O, ¿no? Entonces que me enseñen los síndromes equivale a eso, A, I, O, para empezar a leer la neurología y aprenderla. Entonces acá voy a tener un síndrome importantísimo. El que lo obliga al paciente a venir a emergencia, que su compañero lo habló con término general, que no significa mucho, algo aportado, pero no es lo correcto, síndrome motor. Pero el síndrome motor me lo puede dar ¿quién? La primera y la segunda neurona. Pero este paciente que va a tener primera o segunda neurona, primera neurona, pues, se va a tener un síndrome piramidal. Y esta patología sirve para hacer un ejercicio mental hermosísimo. Ya vendrían las preguntas, para revolcarlo al profesor. ¿Qué encuentro en el síndrome piramidal? Por favor, ven si ha venido el profesor, ya no va a ser que esté afuera y yo estoy abusando de su tiempo. Yo no voy a tomar tiempo del profesor porque no está, por si acaso, porque me gusta respetar al profesor. ¿Qué encuentro en el síndrome piramidal? Si es posible, deja la puerta abierta. ¿Está ahí? Sí. Ahí, ya. Rápido. Entonces, piramidal lo que voy a encontrar yo es espasticidad. Aparte de la dimensión de fuerza muscular. Voy a encontrar hiperreflexia. Voy a encontrar Babinski. Y miren, he estudiado tanto que sé eso. Ah, este paciente tiene un síndrome de mielitis transversa. Voy, lo evalúo y no encuentro nada. Lo único que le encuentro es el déficit motor. Pero no tiene espasticidad, no tiene hiperreflexia, no tiene Babinski. Por lo tanto, como buen estudiante que soy, digo, doctor, esto no es mielitis. Esta es segunda neurona motora. Hay areflexia, hay hipotonía, no hay Babinski. Es síndrome de segunda neurona motora. Y se pone a pelear y a discutir conmigo. Excelente, te felicito, le digo. Estás pensando muy bien, pero te estás equivocando, pero pensando, pero razonando. Pero se felicita y tienes buena nota, porque me estás reclamando con base, con sustento. Pero ahora yo te voy a enseñar por qué. Porque viene pues la fase de shock medular, así de simple, en donde no hay nada, absolutamente nada de primera neurona motora. Todo parece segunda, pero la segunda neurona motora está intacta, no está lesionada. Eso se llama fase de shock medular, que va a durar entre 2 y 3 semanas, porque poco a poco se va a ir instalándose, después
Pasando a la fase shomedular, se va a ir instalando toda la signología y sintomatología de la primera neurona motora. Primero empezará a aparecer Babinski, ya aparecerá la hiperreflexia y de ahí se instalará la espasticidad, porque el déficit motor ya estaba. Esto que le sirva por si acaso. Es un punto importantísimo que le vuelvo a repetir, le va a dar valor el que sabe algo. Eso es una fase de shock medular que probablemente también se lo mencione en esclerosis múltiple el doctor Barreto. Bueno, con esto estoy culminando para no quitarle tiempo al profesor. Gracias y será hasta la próxima. ¿Bajas tú o bajo yo? Yo bajo.